Bienvenidos a la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá 2020. Este evento es el tercer evento de hoy. La Embajada de Honduras en Canadá ha organizado este conversatorio alrededor de la obra literaria de la escritora Rebeca Becerra. La embajadora de Honduras y decana del GRULA, Grupo de Embajadas Latinoamericanas en Canadá, Sofía Cerrato, ha sido una gran promotora de la cultura hondureña y fue la más decidida a que esta feria virtual se realizara. Así que muchas gracias. La embajadora y la periodista Carol Cabrera conversarán con Rebeca Becerra. Bienvenidas. Gracias a todos los que están presentes hoy en esta nueva normalidad de poder hacer cosas grandiosas. Honduras no solo tiene playas preciosas, unos bosques increíbles con varias guías para ir a ver las diferentes especies de pájaros que tenemos. Nuestra gente siempre resaltamos dónde estamos, porque somos cálidos, porque entregamos todo lo que somos. Esa es nuestra diferencia. Y también Honduras tiene las mejores mujeres emprendedoras. Es un honor para mí, soy la periodista Carol Cabrera, de estar al lado de dos mujeres que cada día resaltan el nombre de mi bello país, Honduras. Tengo aquí a mi lado, por primera vez, creo yo, en mi carrera, a la embajadora de Honduras en Canadá. Muy buenas tardes, abogada Sofía Cerrato. Buenas tardes, gracias, Carol. Para mí es un gusto estar aquí. Para la Embajada de Honduras es realmente un gusto estar presente en este primer Festival del Libro Iberoamericano. Y sobre todo de que podamos contar con la presencia de la hondureña Rebeca Becerra. Rebeca nació en Tegucigalpa y es una poeta, narradora y ensayista, licenciada en Letras con orientación en Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con un diplomado en Historia del Arte y Procesos Creativos por el Centro de Arte y Cultura de la UNAM. Cofundadora del taller de poesía Casa Tomada, dirigido por el poeta nacional José Luis Quesada. Miembro y cofundadora de la Asociación Nacional de Escritores de Honduras. Cofundadora de Ixpalam Editores y de la Federación Centroamericana de Escritoras. Recibió en el año de 1992 por su libro Piedra y Luna el Premio Único Centroamericano de Poesía Hugo Lindo en la República del Salvador. Su libro de cuentos, El Enigma del Gato Ciego, fue escogido por la editorial universitaria de la UNAM para su publicación en la primera convocatoria que se realizó a nivel nacional e internacional. ¿Qué más decirles? Que tenemos con nosotros realmente el gusto de tener a una gran escritora y a una gran promotora de nuestra cultura. Así que gracias, Rebeca, por acompañarnos. Gracias a todos por ser parte de este conversatorio. Nos animamos a que presenten sus preguntas y con gusto se las estaremos trasladando a Rebeca. Buenas tardes, Rebeca. Parece que se le cayó. Se perdió la conexión con Rebeca, vamos a esperar a que vuelva a retomarnos. Rebeca fue una de las participantes que ganó un premio en El Salvador. Les cuento que participó con grandes escritores hondureños y resaltó su trabajo con un libro de poesías. El día domingo la tuvimos leyendo una poesía increíble. Rebeca se ha destacado muchísimo en este mundo, que es un mundo rigido por los hombres, se puede decir, y que ha resaltado con diferentes libros de poemas y libros de cuentos. También se resalta con un libro que se llama Los cuentos de Camila, que hoy vamos a tratar de que nos explique un poco de toda su historia. Pero, embajador, una de las preguntas, ¿cómo elige usted a Rebeca? Porque yo sé que desde que usted llegó aquí a estas tierras frías, le ha puesto ese calor catracho y nos ha demostrado que ahora muchos ya saben a dónde está Honduras, por playas, por bosques, por pájaros, por ríos, por lagos, por mar, por todo. ¿Cómo hizo para resaltar y estar participando en una feria de libros? La verdad es que siempre nos ha
siempre hemos tenido esa tarea de promover el país, de mostrar todas las cosas bellas que usted adelantó en su introducción. Al principio, cuando llegamos aquí, nadie sabía ni siquiera que éramos un país, y lo hemos llenado del calor de nuestra gente. Hemos presentado muchas obras de arte, hemos llenado de colores este país, sobre todo en el invierno, que es tan frío. Y en el caso de Rebeca, pues Silvia y Editorial Mapalé, ellos organizan una feria de libro, y conversábamos con Silvia en tiempos del inicio del COVID, de que queríamos Silvia quería hacer el festival, y por supuesto que como Urula queríamos estar presentes, y solicitamos a nuestra Cancillería el apoyo con una lista de escritores, y fue así como sale el nombre de Rebeca, una mujer luchadora, una mujer que se ha destacado, como hemos visto en todos los premios que les hemos leído. Así que fue fácil decir, pues, que invitar a Rebeca a que participara con nosotros. Le mandaron varios escritores entre hombres y mujeres. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué una mujer? El primer ministro Trudeau dijo al principio de su gobierno, porque la verdad es que nos encanta apoyar a las mujeres, y sobre todo Rebeca, ¿verdad? Que ha tenido una vida y que se ha esmerado tanto por salir adelante. Así que era el momento de que fuera una mujer la que estuviera presente en este festival. Carol. Dígame. ¿Ya tenemos a Rebeca? Sí, ya. Rebeca, sabemos que la tecnología así es. Dice, la tecnología es hermosa cuando funciona, pero un desastre cuando falla. Rebeca, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy agradecida con la Embajada de Honduras, con la embajadora, por haberme invitado a participar a la feria. Y bueno, aquí estoy. Estoy muy bien, muy alegre, muy contenta. Me orgullece verla con esas 5 estrellas atrás de usted, Rebeca. Ah, sí, claro. Como representante del país. Rebeca, ¿por qué el título hoy presenta aquí en Canadá? Sí. El enigma del gato ciego. Sí, yo dije, tengo que leerlo. ¿Por qué el título? Enigma del gato ciego es un libro de cuentos. Solo son 5 cuentos, ¿verdad? No es un libro muy grueso. El título del libro es el título de uno de los cuentos, que es el cuento más largo del libro. Y me gustó el título para poder encerrar todos los demás cuentos. Enigma del gato ciego se relaciona con los textos en el sentido de que todos los textos del libro tienen un misterio, son misteriosos y enigmáticos, ¿verdad? Entonces, se relaciona muy bien. En el otro caso, el gato ciego es una referencia que aparece en el cuento Enigma del gato ciego. Es un gato que está ciego, pero que se llama Argos. El gato solo aparece 2 veces en el cuento, y es un gato que no se sabe si realmente existe o no existe dentro de la narración, ¿verdad? El lector es el que va a determinar si el gato existe o no existe dentro de la narración. Para mí no existe, pero está en la narración, ¿verdad? Entonces, el gato está ciego, pero se llama Argos. Y Argos es un personaje de la mitología griega, ¿verdad? Era un gigante que cuidaba el panteón en el Olimpo. Y
era protegido por Hera, que era la esposa de Zeus, la esposa principal de Zeus. ¿Cómo se llama? Y bueno, era protegido de ella. Zeus envía a asesinar a Argos. Argos tenía 100 ojos para vigilar siempre durante el día y durante la noche. Entonces, en el día dormía y abría unos ojos, en la noche dormía y abría otros ojos para estar siempre vigilante. Entonces, Zeus manda a asesinar a Argos con Hermes, que es otro dios, y Hermes es el dios del disfraz, del artilugio. Entonces Hermes se disfraza de pastor y llega donde Argos y le empieza a contar historias y a tocar la flauta. Entonces Argos se queda dormido y los ojos dormidos caen de la cabeza de Argos al suelo. Entonces Hermes le corta la cabeza a Argos, pero era para ¿cómo se llama? Para preservar la memoria de Argos, recoge los ojos del suelo y los coloca en las plumas de los pavos reales. Entonces, este Argos es un Argos mitológico, pero el Argos de mi cuento es un Argos que no es tan mitológico. Sí es ficción, ¿verdad? Es ficticio, es fantástico. Y la relación entre la mirada de Argos, el personaje mitológico, está presente en los personajes y en el libro. O sea, hay como alguien que está viendo los personajes, que lo vigila, ¿verdad? No se sabe si los cuentos son, ¿cómo se llama? Están entre lo onírico y la realidad o la fantasía y lo absurdo. Entonces, Argos podemos ser los mismos lectores, ¿verdad? Que tenemos que ver y descubrir, pero al mismo tiempo son los mismos personajes que están atrapados en una incertidumbre y en una cadena de poder de uno frente al otro, o de un poder extraño enigmático, o de un poder social que los manipula. Son personajes manipulados por poderes de diferente tipo, ¿no? Entonces, me gustó el título porque me pareció muy atractivo, muy fuerte y muy interesante. Rebeca, este libro cuenta de 5 cuentos. Sí. Que es el manuscrito, la sopa marinera, Sí. el cuento del gato ciego, Sí. Proyecto Amante y el hombrecito. Sí. Embajadora, desde que vino aquí me dijo, hay que ponerla a leer, que lea un cuento. Entonces, embajadora, a su discreción está cualquiera que le lea. Sopa marinera, me gustaría eso. La sopa marinera, que aclarar, en Honduras es un plato típico, riquísimo. Muy nuestro. Muy catracho. ¿Nos concede ese cuento, Rebeca, o tenía planeado otro? Bueno, yo tenía planeado leer El hombrecito porque es más corto. Ok. Sopa marinera es un poco largo. Entonces, la sopa marinera nos dejamos hasta que tengamos el libro en la mano. Sí. Nos deja con las ansias. Preferir Entonces, nos va a leer El hombrecito. Voy a leer El hombrecito, sí. Que Adelante, es Rebeca. uno de los más cortos. Quiero aclarar aquí que yo le puse como título El hombrecito,
pero dentro de la Real Academia de la Lengua Española no existe esta palabra, no es aceptable. La palabra aceptable es hombrecillo, ¿verdad? Ok, Pero la palabra está tomada de nuestra lengua coloquial hondureña, ¿verdad? Nosotros decimos catracho. hombrecito, ¿verdad? No decimos hombrecillo. Exacto. Entonces, decimos hombrecito y entonces así que se quedó con este nombre, ¿verdad? El cuento. Entonces leo. El hombrecito. Humberto llegó cansado de trabajar. Eran las 7 de la noche. Cuando abrió la puerta, el silencio que aguardaba en la casa escapó hacia la calle. Pensó que Clara y sus hijos habían salido a dar un paseo por el barrio. Mientras los esperaba, tomó la decisión de recostarse un momento sobre la cama, pero después de un largo día de trabajo, se quedó profundamente dormido. Cuando Clara regresó, le quitó las botas y lo tapó con una sábana descolorida. Humberto tenía un semblante sereno, por eso lo dejó dormir. En la cocina repartió la cena a los niños. Prefirió esperar a Humberto para cenar juntos. 2 horas después, los niños estaban dormidos tan plácidamente como su padre. Clara colocó una silla frente a la cama donde descansaba su esposo. Lo contempló, contó los años en su rostro, los años que habían pasado juntos, los años en que habían compartido 2 hijos, los años en los que por más esfuerzos seguían amparándose bajo techos alquilados. El frío penetró por las hendiduras de la madera. Aún no comenzaba a llover. Clara se acomodó en la silla, cubrió sus piernas con su larga falda floreada y de inmediato quedó dormida. El hombrecito se tomó la molestia de tocar la puerta, pero nadie atendió. Entró por la ranura más grande que había en la casa, echó un vistazo. A la entrada, 2 sillas de madera de pino, 2 taburetes, un viejo librero donde los niños colocaban sus cuadernos y los libros de lectura que les prestaban en la escuela. Detrás de un biombo que separaba la sala del único dormitorio, había 2 camas plegables, una donde dormían los niños y la otra donde descansaba su padre. En la cocina, 3 sillas verdes de madera, una mesa en forma de tablón que servía para varios usos, un fogón y unas tablas clavadas en una de las paredes para colgar las ollas y poner los trastos, además de algunas herramientas de trabajo. Eso era todo. El hombrecito comenzó por comerse a Clara. Cuando acabó con ella, continuó con la mesa y las sillas. Brincaba de un lugar a otro de la casa y reía. Fue entonces cuando vio dormir a los niños. Observó con mucho cuidado cómo se movían las órbitas de sus ojos. Seguramente soñaban. No dejó ni siquiera una gota de sangre. El hombrecito vestido de negro dio un salto y con el golpe de su cabeza hizo un pequeño hueco en el techo de tejas para que la casa se inundara. Junto con la lluvia entró la neblina que lo confundió todo. En medio de la neblina, Humberto despertó alterado y mojado. Automáticamente corrió hacia una de las esquinas de la cocina, tomó una pala y una piocha, abrió la puerta y salió. El hombrecito lo siguió de cerca. La zanja estaba llena de lodo y basura. Cavó y cavó. Tenía que sacar el agua de su casa. Se acordó de su familia. Pensó, seguramente están esperando que pase el aguacero en la casa de una vecina.
Consideró el hecho de que al regresar su mujer lo regañaría. Siempre le insistía que limpiara la zanja. Se la imaginó parada detrás de él. Te dije que limpiaras la zanja, que sacaras la tierra que dejan caer los niños y la basura que tiran los vecinos. Te advierto, si llueve fuerte nos vamos a inundar. Te dije que taparas esas ranuras con madera de orilla y con cartón. Un día de estos se nos va a meter un animal del monte y nos va a picar a todos. Él nunca hacía caso, por eso ahora estaba apresurado. No dejaba de cavar, pero el lodo volvía a juntarse. El aguacero no mermaba. El hombrecito comenzó a reír. A pesar del estruendo de la tormenta, Humberto pudo escucharlo. Al verlo, quiso echar a correr, pero la urgencia de seguir limpiando era demasiado fuerte. Con cada carcajada, el hombrecito se inclinaba cada vez más, se hinchaba cada vez más. No tardaría mucho en estallar. Humberto se tiró al lodo para taparse. Tras el estallido, sintió el olor del cabello de su esposa. Escuchó su voz llamándolo a limpiar la zanja. Escuchó la risa de sus hijos. Cosas viscosas cayeron cerca de su cara, pero en cuestión de segundos todo volvió a juntarse y el hombrecito nuevamente sobre la zanja comenzó a revolver el lodo, riendo sin parar. Humberto se alzó desesperado. Quería enfrentársele, pero tenía terror. No sabía cómo atacarlo. Decidió tirar la pala y la piocha, salir corriendo del lugar a buscar a su familia, pero las herramientas se adhirieron a sus manos, convirtiéndose en brazos que cavaban y cavaban descontrolados. Parecía una marioneta. Se sentía exhausto. Quería dormir en su cama con su esposa, despertar y volver a la rutina. Quería un día como cualquier otro, salir a las 5 de la mañana, hacer la mezcla para pegar los ladrillos. Quería la hora del almuerzo, jugar fútbol con sus compañeros de trabajo y regresar a casa a las 7 de la noche, cansado, sudoroso, muerto de hambre. Quería que Clara lo recibiera con su alegría, que sus hijos le contaran sobre sus aventuras, pero nada de esto sucedería. El hueco hecho en la zanja se fue haciendo más grande y profundo. Sus brazos se alargaban para cavar más hondo, hasta que ya no podían estirarse más. El dolor le fue insoportable. El hueco se inundó completamente. El hombrecito jugaba con su sombrero, lo llenaba de agua y se lo echaba en la cabeza. Cuando vio que el agujero estaba lo suficientemente hondo, estalló en carcajadas más fuertes que las anteriores. Humberto se hundió hasta el fondo. Luego de unas horas, el aguacero desapareció. No quedó nada. El barrio entero se fue por el agujero, como se va el agua sucia por un lavabo. El hombrecito se quitó el sombrero para sacudirlo. También sacudió del traje negro algunas gotas de lluvia. Dio un brinco y desapareció entre la apacible neblina de la madrugada. Bien, ese es el hombrecito. Este texto, como bien lo dice Helen Umaña en su introducción al presentación al libro, es un homúnculo, ¿verdad? Es un homúnculo. El homúnculo es
no es un duende, para comenzar, por si a alguien se le viene la idea de que es un duende, ¿verdad? Los duendes en Honduras no solo roban, enamoran las muchachas, se las roban y roban cosas, pero no son carnívoros, ¿verdad? No son antropófagos. Entonces, el homúnculo es un hombrecillo que nace durante la época de la alquimia, ¿verdad? Durante la época de la alquimia. Para Celso, que fue un alquimista, dijo haber creado un homúnculo al intentar encontrar o buscar la piedra filosofal. La criatura que supuestamente creó Paracelso era un hombrecillo o un homúnculo de 30 centímetros, o sea, estamos hablando de algo muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, pero este homúnculo, al ser creado por un ser humano, se vuelve contra su creador, ¿verdad? Y empieza a hacer cosas malas y lo abandona. En este sentido, había muchas maneras, hubo muchos alquimistas que, según narra la historia del alquimismo, crearon homúnculos, pero siempre ¿cómo se llama? Se dieron vuelta en contra de su creador, ¿verdad? Uno de los personajes de la literatura mundial, que es un homúnculo, es, ¿cómo se llama? Pinocho. Pinocho es creado por el titiritero, ¿no? Que es su padre, pero Pinocho se vuelve en contra de su padre, ¿no? Y en cierta medida se vuelve malo, ¿verdad? En cierta parte de su historia se vuelve malo, pero al final rectifica y regresa con su padre. Otra referencia a la literatura universal es en el libro de Goethe, del dramaturgo alemán, en su libro Fausto, cuando Wagner, que es un personaje de Fausto, crea un homúnculo con pedazos de cuerpos humanos, ¿verdad? Y lo mismo sucede, estos homúnculos siempre se vuelven contra su creador. Entonces son personajes malos que representan están dentro de una esfera simbólica, ¿verdad? El hombrecito, en este caso, puede representar varias cosas. Eso depende de cómo lo ve el lector. Puede representar la pobreza misma, puede representar ¿cómo se llama? Un fenómeno natural como lo fue el Mish, ¿verdad? El machismo. El machismo puede representar también, ¿cómo se llama? La pesadilla de uno de los personajes que está durmiendo. Entonces, el lector tiene que encontrar en los textos lo que a él mejor le parezca. O sea, los textos son abiertos. Eso es la importancia de la literatura, porque la literatura es multisignificativa, o sea, tiene muchos significados. Entonces, cada lector le da un significado diferente a las lecturas que hace, ¿no? Entonces, este cuento es muy duro, ¿verdad? Porque yo creo que es el más duro del libro, porque hay una antropofagia ahí, ¿no? De comerse a la familia, ¿no? Y de comerse a las personas y de destruir absolutamente todo, destruir inclusive un barrio entero, ¿verdad? También puede ser la misma corrupción, pueden ser problemas sociales, ¿no? Entonces,
los significados de la literatura son múltiples, ¿no? Y eso es lo que yo quiero dar a entender en mis relatos, que cada lector busque el significado, ¿verdad? Cuando lea los textos y hacerlos de manera sencilla de leer también, porque si ustedes ven, el lenguaje no es un lenguaje rebuscado, no es un lenguaje complejo, es un lenguaje sencillo, pero está bien, sintácticamente está bien elaborado, ¿verdad? Entonces, ese es mi trabajo como escritora, el lograr que mis textos estén bien trabajados, pulidos. Ese es el oficio del escritor y al que los escritores nos debemos de apegar y, y trabajar con ahínco. Rebeca, la sopa marinera trata de una mujer Sí. que aquí ya cambia el personaje porque es una mujer. Sí. El cuento del gato ciego, que está bien incluido una mujer. Incluso sale un personaje que se llama Sofía. Yo no sabía que ella llamaba Sofía. Hasta ahora. Proyecto Amante, que es también hombre. Sí. Escribe con ambos personajes, Rebeca. Sí. Yo prefiero los personajes hombres. Oh. ¿Verdad? ¿Por ¿Por qué? Porque si las mujeres tenemos muchas historias. No, claro, exacto, sí, no, o sea, permítame expresarme. Prefiero los personajes hombres porque cuando yo escribo mis textos, que son de personajes hombres, no parece que los escribió una mujer. Oh, okay. ¿Me entiendes? O sea, yo siempre he tratado, yo no soy feminista, siempre he tratado de que mis trabajos literarios no tengan el sello del sexo de quien los escribe, de la persona que los escribe, ¿verdad? Entonces mis poemas, son muy pocos los poemas donde yo me menciono como mujer, pero la mayoría de mis poemas usted los puede leer y se da cuenta que los puede escribir una mujer o los puede escribir un hombre, pero no sabe quién está escribiendo. Entonces, en los relatos sucede lo mismo, ¿verdad? Los personajes de este libro son, a ver, en 3 cuentos son hombres y habían dos cuentos más que no pude incluir dentro del libro, que también son hombres, son personajes hombres, son historias de 2 hombres, pero no los pude incluir porque no estaban bien pulidos. Entonces, por eso el libro quedó con 5 relatos, pero eran 7. Uno se llama El Fuego y el otro se llama Silvio. En los personajes mujeres que decidí incluir y que me costó incluir, no es que yo no quiera hablar sobre la mujer, claro que sí. O sea, es más, ahorita estoy trabajando una novela sobre 2 mujeres, ¿verdad? Sopa Marinera es la historia de una mujer que tuvo un novio hace 20 años y ella piensa que todavía lo quiere, que todavía se quieren entre ellos, ¿verdad? Y quedan de citarse en la casa de ella. Entonces ella decide preparar una sopa marinera que nosotros le llamamos, bueno, sí, sopa marinera, ¿no? Que lleva todo, pulpo, caracol, así como lo hacen, pues, los garífunas de nuestro país, ¿no? Entonces, ella empieza, me gusta mucho el texto porque ella empieza a hablar sola, ¿verdad? Diciendo cómo va preparando la sopa,
que le voy a echar esto, le voy a echar lo otro, pero en medio de lo que ella está preparando la sopa, ella está evocando la relación de hace 20 años, y se dice, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo seré ahora después de 20 años? ¿Verdad? Me va a ver diferente, mi cintura ya no es la misma. Entonces empieza a pensar sobre ella, ¿verdad? ¿Cómo se verá y cómo se verá el exnovio, ¿no? Pero también a medida que va preparando la sopa, va poniendo la mesa, hay una parte que dice, tengo una mesa cuadrada, pero nosotros siempre nos sentamos en una mesa redonda, entonces voy a quitar 2 sillas, pero yo me voy a poner, a él lo voy a poner frente a la luz para verlo bien, pero yo me voy a poner a contraluz para que no me mire los estragos de la edad. Entonces ella se maquina todo eso. Buena idea para la próxima cita. Entonces, cuando ya llega la hora, ¿verdad? De que él va a tocar la puerta, ella se va a retocar y frente al espejo, cuando se está viendo y se está retocando el cabello, el maquillaje, ella empieza a recordar que él era violento, ¿verdad? Y que sufrió ella violencia doméstica, que fue una relación violenta, pero ella solo lo recuerda o sea, con el recuerdo. En el momento en que tuvo la relación, ella no se dio cuenta que fue víctima de violencia doméstica hasta que ya está adulta, ¿verdad? Y está haciendo ese recuento de la relación que tuvo con este tipo que era un artista, ¿no? Entonces, se da cuenta que la golpeaba, que la quería ahorcar, pero que después terminaban haciendo el amor. Como esos son ese tipo de relaciones, ¿verdad? Caóticas, en que después de golpearse se termina teniendo una relación, o antes de golpearse hay que tener la relación y después se golpean. Entonces, es una cuestión así. Y ella se da cuenta de todo esto y empieza a recordar otras cosas de él, ¿verdad? Como la casa en que vivía, que no se hablaba mucho con su padre, ¿cómo se llama? Que él había sido abusado de niño, y son cosas que ella no había pensado bien hasta ese momento. Cuando él llega a la casa, ella está temblorosa, ¿verdad? Quiere y no quiere abrir la puerta. Entonces, toma la decisión de abrirla y lo ve a él, ¿verdad? Lo ve que ha envejecido, ¿verdad? Y entra él muy, ¿cómo se llama? Muy fríamente y decididamente a sentarse, ¿verdad? Ella habría preparado copas de vino, una vela, toda la mesa bien arreglada, unas flores, y él en vez de vino le pide cerveza. Entonces desde ahí ella se dice, pero si yo había puesto 2 copas de vino, ¿no? Y ahora me pide una cerveza. Entonces él empieza y sigue tomando cervezas, ¿verdad? Y empieza a probar la sopa, y ella con aquella expectativa de que la sopa la había hecho súper buena, y él le pregunta cómo está la sopa, no le contesta, y ella pendiente de que si le va a gustar la sopa, y bueno, ¿cómo se llama? La indiferencia normal de los hombres. La indiferencia del tipo. Normal de los hombres. Pero cuando puede peinar y, mira, me hice algo. No te creo. Pero el problema es que cuando empiezan a platicar, ¿verdad? Que les cuesta un poquito platicar, ella se da cuenta que él ha hecho su vida y que nunca ha pensado en ella.
y que ha sido un artista famoso, que ha tenido muchos amores, que ha tenido una buena vida, y ella se estuvo sacrificando por él todo este tiempo, esperándolo, no hizo una vida, no se casó, no tuvo hijos, se quedó esperándolo. Entonces, ¿cómo se llama? Se da cuenta en ese momento que ella desperdició su vida por esperando a este tipo, ¿verdad? Y es cuando ella se piensa como mujer y que tuvo muchas oportunidades, pero las desperdició. Dice, Lo que esa historia le había escuchado. dice un momento, cada palabra que él dice, ¿verdad? Es como un golpe para ella, ¿verdad? Claro. No es la desilusión de que no haya pensado en mí lo que me angustia, sino la confirmación de que ha tenido una vida mejor que la mía, ajena a mí, y me esfuerzo conmigo misma al recordar que mi vida ha sido insignificante desde su ausencia y que mi único sustento ha sido su recuerdo. Wow. Lo interrumpo preguntándole si le ha gustado la sopa. Está riquísima, dice así, ¿verdad? Me dice, pero sé que miente, dice ella. Apenas la ha probado, seguramente no es lo que esperaba. Y me pregunto en qué he fallado, si he seguido la receta al pie de la letra, sigue ella pensando en la sopa, ¿no? Me pide una cerveza, el gesto que hace es como si deseara quitarse el mal de sabor de boca. Le digo que se han acabado. Luego de un incómodo silencio mira su reloj con impaciencia y al cabo de unos minutos inventa una excusa para marcharse. Wow. Comprendo al borde de las lágrimas que no le ha gustado la sopa. Sigue ella todavía pensando en la sopa. Que aún me desprecia, que nunca me ha amado. No importa lo que haga, ningún sacrificio, ni el suplicio diario, nada de eso le interesa, porque yo nunca he sido suficiente para él. Y la ira iracunda, y la ira acumulada durante todos esos años contra la vida, contra las desavenencias del destino a causa de mi desgracia, por el tiempo perdido, se precipita, fluye y se desborda inconteniblemente. Entonces ella entra en un estado de desesperación y le dice, le grita, maldito engreído, no te vas a ir hasta que termines la sopa, ¿verdad? Toda la olla se la puso. Le digo con indignación y no puedo creer que lo haya expresado en voz alta, o sea que ni eso en una relación había podido ella expresar. Él me mira sorprendido, atónito y por un momento sin palabras. Comienzo a gritar, le recrimino por todo el daño que me ha hecho, por el dolor que me ha causado, por hacerme sentir culpable cuando era obvio que él había sido el único responsable de mi desdicha. Lo insulto con todos los improperios que conozco e invento algunos al calor de la indignación. Y cuando ya no me quedan argumentos, le lanzo cosas. Entonces, el final de la historia es trágico, ¿verdad? Es trágico porque al calor de todo ese, de esa pelea que se tienen, se reaviva aquella relación de manipulación, entonces se empiezan a besar y empiezan a querer tener una relación. Entonces, ella viene y toma una decisión, ¿verdad? No cuente más, Rebeca, no cuente más. Bueno, ¡Rebeca! Oh my God. Es como esas que tengo que... Ya me imagino yo, lindo rapidito. Para pasar las hojas. Empezando por atrás. Oh my God, interesantísimo. Buenísimo, Rebeca, buenísimo. Y hay que dejarlos en incógnita, Rebeca. Sí, claro, hay que dejarlo. Diciendo el tiempo, Silvia, porque si usted nos deja 3 mujeres
empoderadas con este espacio, llegamos hasta mañana. Entonces, usted nos dice. Bueno, no, si quieren hacer también, decirle al público si tienen preguntas. A todas las personas que están conectadas por el chat, hemos posteado también el link en, en las redes de la embajada. Pueden hacer las preguntas, pero aquí la embajadora tenía ciertas preguntas. Y quiero comenzar para preguntarle a Rebeca dónde podemos comprar su libro. Bueno, el libro lo va a imprimir la editorial universitaria el próximo año, ¿verdad? El libro todavía no está impreso por el problema de la pandemia. Hubieron retrasos para la publicación, pero lo publicará la editorial universitaria el próximo año y ellos van a ser los distribuidores de este libro. Ah, bueno. Le pido que nos mantenga al tanto porque claro, si queremos comprarlo y leerlo. Supongo que ellos lo van a subir a Amazon, ¿verdad? Sí. Y estará disponible, me imagino, de manera virtual y físicamente. Quiero ver la venganza de la sopa marinera. Si la olla de sopa, o a ver qué hizo. A ver, Rebeca, teníamos una pregunta. ¿Cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado como escritora? Bueno, han sido muchos, ¿verdad? En primer lugar, yo soy de una generación que empieza a escribir en los 80s, pero que comienza a darse a conocer en los 90s. Y el camino estaba cerrado por los escritores hombres, ¿verdad? Hasta los años 90 no había una antología por ejemplo, de poesía femenina en Honduras. Se escribe o se publica hasta como en el 94, 98, no recuerdo. Pues en la década de los 90, Adaluz Pineda hace una investigación que dura 100 años y publica la primera antología de poesía femenina en Honduras, o de poesía escrita por mujeres en Honduras. Entonces, las mujeres prácticamente no éramos tomadas en cuenta por nuestros compatriotas, escritores hombres. Algunos, muy pocos eran, ¿cómo se llama?, solidarios con el trabajo de la mujer. Entonces, en mi caso, con otras mujeres escritoras y también hombres, abrimos puertas para que se nos aceptara como escritoras, como poetas, como narradoras, como ensayistas. Inclusive yo escribí ensayo cuando me fui a vivir a México, porque no tenía todavía la seguridad de dedicarme al ensayo, porque habían los hombres ensayistas, los escritores ensayistas eran muy respetados, ¿no? Entonces, en México yo me liberé completamente, ¿verdad? Para escribir ensayo y otras cosas. Entonces, los desafíos siguen todavía, ¿verdad? La mujer todavía es discriminada por muchos compañeros, es discriminada por sus temas también tratados en la literatura. Tenemos las mujeres una carga o un rol o roles diferente al de los hombres, ¿verdad? Tenemos más trabajo encima que llevamos, que tenemos que realizar como mujeres, como madres, como hermanas, como hijas, como amas de casa. Bueno, en nosotros es como que en nosotros recae el cuidado de la humanidad. Y yo digo que si la mujer estuviera en puestos de, ¿cómo se llama?, de gobierno, creo que seríamos mejores gobernantes, porque somos tan sensibles, tan humanas, podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo.
nos levantamos a medianoche, casi no dormimos, escribimos, hacemos de todo, ¿no? Entonces, y tenemos la cabeza llena de cosas y al mismo tiempo estamos haciendo de todo. Entonces, yo admiro, por ejemplo, los países que tienen una gobernante mujer, ¿verdad? Y que en las estadísticas que han salido a nivel mundial les ha ido muy bien, ¿no? Como gobernante. Entonces, yo creo que las mujeres somos capaces de muchas cosas. Lo que pasa es que necesitamos mucha seguridad en nosotras mismas. Seguridad en nosotras mismas y no permitir que los comentarios de los demás nos afecten, o de las demás o de los demás que nos afecten. Y seguir adelante, ¿verdad? En mi caso, yo nunca me he detenido de escribir. He tenido lapsos en que he estado sumamente ocupada con otras cosas, pero siempre he estado apuntando ideas. Tengo muchos proyectos pendientes, proyectos para el otro año, para publicaciones. Y no dejo de escribir. Yo creo que en mí es una necesidad el poder expresarme, perdón, y poder decir cosas que ya se dijeron, porque en la literatura no hay nada nuevo, todo está dicho, ¿verdad? Pero el decirlo, buscar el estilo de cómo decirlo, buscar la forma en el lenguaje de cómo decirlo, eso es lo que uno aporta, porque todos los temas están tratados ya en la literatura universal por grandes escritores. Entonces, como escritores, como escritoras, tenemos que estar muy atentas a la lectura, a escuchar otros escritores y escritoras, eh, y, y prepararnos constantemente. Nos dicen si el libro va a estar solo a la venta en la universidad o va a estar a la venta en otras librerías. Bueno, va a estar a la venta en la librería universitaria y en la librería Guaymuras, tal vez en Metromedia, ¿verdad? Y lo otro es que no sé si ellos lo subirán de manera virtual. Ojalá se pueda esa oportunidad. Sí. También me dicen, me encanta Maynor Alejandro, gracias Maynor. Ok, y nos dicen que ya no estoy en, pero ¿por qué tan poquito? Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, embajadora, por invitarme a este honor de conocer a dos mujeres que resaltan mi país. A mí me engrandece el corazón cuando escucho siempre el nombre de Honduras en estas tierras frías y que ahora ya nos dicen Roatán, Trujillo, La Ceiba, Tela, Tegucigalpa, escritores, artistas, sopa marinera. Ay, ese cuento lo tengo que leer. Sí me siento orgullosa de saber que esas 5 estrellas están representadas por mujeres dignas, por mujeres empoderadas en estos momentos y que estamos resaltando bien, con mucho orgullo el nombre de Honduras. Muchísimas gracias a usted, embajadora, por invitarme. A Rebeca por hacerme parte de ese libro tan rico que ya le dije, yo lo tengo que tener para despedirse, embajadora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a Silvia, Editorial Mapalé y a todos los organizadores de este evento, pero sobre todo muchísimas gracias a Rebeca, porque nos ha abierto las puertas de su vida, de su obra. Hemos disfrutado mucho este momento y realmente muy orgullosa de que haya estado presente en este festival. Gracias. Rebeca. Bueno, yo agradezco a la Embajada de Canadá, a la embajadora Cerrato por haberme invitado. Y qué bueno que invitó a una mujer, ¿verdad? Porque las mujeres nos cuesta más ser artistas en este país y así pues representamos a todas las mujeres que están escribiendo. Yo quería decir una
unas palabras, y es que yo no tengo yo no sigo cánones en mi literatura, digo cánones internacionales, que se esté trabajando este tipo de literatura en tal lugar. No, no, yo sigo mi instinto, ¿verdad? En mi trabajo. Y parte de esta literatura y de todo mi trabajo literario está basado en la realidad. Aunque sea fantástico, está basado en la realidad y está basado en mi biografía también. Rebeca, así rapidito antes de terminar, que sí. Tenemos una pregunta por el chat, dice, rapidito a ver si le contesta, ¿qué la inspira a escribir? Bueno, es una necesidad interior, ¿verdad? Para mí es una necesidad. Yo escribo desde muy joven. Y lo otro que me impulsa a escribir como decía García Márquez, exorcizarse los demonios que uno lleva adentro. Para sacarlos después de tal vez de una vida muy dura, ¿verdad? Y poderlos expresar y traducirlos a un lenguaje literario. Eso es maravilloso, porque es lo que les digo yo. Mi literatura está basada también en mi biografía. Si ustedes ven en El Hombrecito y la descripción de la casa del hombrecito, esa era mi casa, esa es la descripción de mi casa. Era una casa humilde, con sillas nada más, 2 camas, en un barrio marginal. Entonces, como enlazar esa realidad con una fantasía y volver la literatura, ¿verdad? Voy a contar una anécdota así rapidito de Rebeca. Me dice Rebeca que le pregunté que cuándo había escrito su primer cuento, a qué edad, cuándo yo voy a hacer esto. Y dice que en segundo grado, en aquellos tiempos que en las escuelas nos obligaban a escribir, dijeron, van de vacaciones Semana Santa, pero al regresar tienen que traer en Semana Santa escribir. Siempre nos pedían, ¿no? Pero ella no tuvo vacaciones en Semana Santa, y se quedaron en su casa, no tuvieron vacaciones, porque no había visto los medios económicos, no había dinero, no había visto, como decimos los catrachos, y dice que ella no se iba a quedar atrás en frente de todos los compañeros. Y hizo un cuento, su primer cuento en segundo grado. Wow. Y ganó el concurso, pero la historia fue inventada. Cuéntenos rapidito, Rebeca. 7 años, Rebeca. Sí, la historia fue inventada, ¿no? Fue inventada. La historia fue inventada. Salimos todos a vacacionar con mi familia, ¿verdad? Esa es la historia que se inventó. Esa es la historia que me inventé, que salimos de vacaciones, que uno de mis hermanos mayores, Héctor Longino, casi se ahoga en una cosa. Y bueno, acústica, y yo me lo inventé y dejé volar la imaginación, ¿verdad? Yo lo que quería era presentar el trabajo, porque era también obligatorio, ¿verdad? Todos teníamos que hacerlo. Al final me di cuenta de que me dijeron, Rebeca Becerra Lanza ganó el concurso de composición. Con el hermano. Pero escuche, ¿cuál era el premio que se ganó, Rebeca? Yo feliz, ¿verdad? ¿Cuál era el premio? El premio era un cuaderno de 100 páginas y un lápiz carbón. Para seguir escribiendo. Para seguir escribiendo, pero lo chistoso es que hasta el día de hoy se está dando cuenta la escuela que fue inventado el cuento. Sí. Y en aquel tiempo un cuaderno para nosotros y un lápiz carbón era un tesoro, porque mi padre nos hacía los cuadernos costurados, ¿verdad? Costurados. Entonces yo llegué contenta a mi casa a enseñar el cuaderno nuevo y el lápiz de carbón nuevo, ¿no? Y fue muy, muy bonita, una historia, una anécdota. Y le digo a Rebeca, ¿y usted le dijo a la escuela que cuente? No, nunca. No tiene nada, ¿no? Pero hoy ya se dieron cuenta. Hoy ya se dieron cuenta.
Bueno, Dice en el chat, dice felicidades a la Feria del Libro, a la Embajada de Honduras aquí en Canadá por este maravilloso evento, ante esta nueva normalidad y sobre todo gracias a la escritora Rebeca Becerra, por compartir parte de su trabajo. muchas gracias. Rebeca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue un honor y yo hoy aquí públicamente quiero comprometer a nuestra embajadora, que si el próximo año ya estamos, como dicen, medio normales, nos la vuelva a invitar. Pues bajo la normalidad que tengamos el próximo año, vamos a tener a Rebeca, por supuesto. Sí, el próximo año espero tener mi novela lista, ¿verdad? Rebeca, el próximo año nos cuenta si le echó la sopa caliente o no. Te deseamos muchos éxitos, Rebeca. Gracias, Gracias. Y gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la editorial, así Gracias. ha estado pendiente de todos los detalles, las pruebas que le hemos dado dolor de cabeza, lo sabemos, pero gracias por este gran espacio de mostrarle a Canadá que nosotros también podemos. Así es. Nosotros también tenemos talento. Así Gracias es. a todos los que escribieron en el chat, especialmente a Alma, que en este momento está chequeando la señal. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias embajadora Cerrato, Rebeca y Carol por compartir con todos la literatura de Honduras. Muy interesante y divertida la charla. Queremos agradecer también a los asistentes y los invitamos a los siguientes eventos de la feria. El cuarto evento de hoy y último de hoy es a las 8:30 y este es la invitación de la editorial Mapalé al conversatorio Entre Viaje y Exilio con la escritora Roxana Pinto de Costa Rica y el escritor colombiano Enrique Serrano. Así que los esperamos. Hasta pronto.